A lo largo de la historia, algunas historias parecen tan extraordinarias que cuesta creer que hayan existido. En este episodio, exploramos 7 enigmas que desafían toda lógica. Una mujer que habría engañado al Vaticano para convertirse en papa. Un barco fantasma que navegó solo durante décadas en el Ártico. Una Biblia colosal que se dice fue escrita con ayuda del diablo. Y mucho más. Figuras que se desvanecen, manuscritos imposibles, criaturas acusadas de brujería, monumentos tallados en el suelo del desierto y piedras marcadas con signos de otra era. Historias reales, o al menos contadas como tales, sin explicación definitiva, sin consenso. Prepárate para mirar el pasado con otros ojos, porque nada de esto debería haber ocurrido, pero las huellas siguen ahí. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sostenido con firmeza que todos los papas han sido hombres. Sin embargo, una leyenda medieval sugiere lo contrario. Según esta historia, una mujer, disfrazada de hombre, logró infiltrarse en las filas eclesiásticas, escalar los rangos de poder y, contra todo lo imaginable, sentarse en el mismísimo trono de San Pedro. Su nombre, Juana. Su destino, la tragedia. La historia aparece por primera vez hacia el año 1250, en una crónica escrita por Jean de Mailly, un fraile dominico. En su relato menciona, sin darle nombre, a una mujer que habría vivido hacia finales del siglo XI. Astuta, decidida e intelectualmente brillante, esta figura enigmática habría ocultado su verdadera identidad de género para poder ingresar al rígido mundo eclesiástico, reservado exclusivamente a los hombres. Con perseverancia y talento, habría comenzado su camino como secretaria en la curia romana. Más adelante, gracias a su destacada labor y a su evidente preparación, habría sido promovida a cardenal, para finalmente alcanzar el cargo más alto de la Iglesia, el papado. Pero su ascenso, tan improbable como extraordinario, terminó de forma abrupta y brutal. Según el relato, durante una procesión pública por las calles de Roma, la mujer, convertida en papa, entró inesperadamente en labor de parto. Allí, en medio de la multitud, dio a luz en plena vía pública, revelando ante todos el secreto que había guardado durante años. La reacción fue inmediata y despiadada. La multitud, atónita y enfurecida por lo que consideraban un engaño imperdonable, la ejecutó sin piedad. Fue arrastrada por las calles atada a la cola de un caballo, lapidada y sepultada en el mismo lugar de su caída. La Iglesia, según este mismo relato, habría instituido un día de ayuno, en memoria de aquel escándalo, como advertencia y penitencia colectiva. Décadas más tarde, otro fraile dominico, Martín de Opava, también conocido como Martín Polono, retomó y amplió esta historia en su influyente crónica papal, Chronicon Pontificum et Imperatorum. Fue él quien le dio nombre, Juana Anglicus, identificándola como una mujer inglesa nacida en Maguncia, en el actual territorio de Alemania. Martín situó su pontificado inmediatamente después de la muerte de León IV, ocurrida en el año 855 y antes del de Benedicto III. Según su relato, la joven había viajado disfrazada junto a su amante a la ciudad de Atenas, con el propósito de estudiar. En una época en la que las mujeres tenían acceso muy limitado al conocimiento, Juana sobresalió de forma excepcional. Su inteligencia deslumbró a quienes la rodeaban. Posteriormente, fue llevada a Roma, donde se convirtió en una reconocida profesora de teología. Su sabiduría, su oratoria y su dominio de la doctrina le ganaron el respeto de muchos, lo suficiente como para que, con el tiempo, fuera elegida como sumo pontífice por un clero convencido de su falsa identidad masculina. Su reinado duró más de 2 años, y aunque su trayectoria parecía imparable, fue precisamente su humanidad, su embarazo secreto, lo que puso fin a su vida y desató el escándalo que siglos más tarde seguiría siendo recordado como una de las leyendas más inquietantes del medioevo.
pero su ascenso terminó de forma tan espectacular como improbable. Embarazada en secreto, dio a luz en plena procesión entre la Basílica de San Pedro y la de San Juan de Letrán. El relato, recogido por Martín de Opava, detalla que, en medio de la solemne ceremonia, la multitud quedó horrorizada al ver cómo el Papa, hasta entonces venerado como un varón santo, colapsaba y comenzaba el trabajo de parto ante los ojos de todos. En su versión, no fue el furor del pueblo lo que la mató, sino el propio parto, que terminó con su vida de forma trágica. Allí mismo, donde cayó, fue sepultada sin honores. Aquel hijo, fruto del secreto que había intentado ocultar, fue recogido por la propia Iglesia y, en una ironía del destino, creció dentro de la institución que había destruido a su madre, llegando incluso a convertirse en obispo. Durante siglos, esta historia se repitió sin apenas ser cuestionada. La figura de la papisa Juana se consolidó como parte del imaginario popular europeo. Se leían menciones a ella en enciclopedias, se narraba su historia en sermones religiosos, y su ejemplo era invocado tanto para advertir contra el engaño como para cuestionar la pureza de la Iglesia. Incluso autores de renombre la incluyeron en sus obras. Giovanni Boccaccio, en su célebre De Mulieribus Claris, le dedicó un capítulo entre las mujeres notables de la historia, aunque bajo un enfoque moralizante. La consideró un símbolo de arrogancia y ambición desmedida, pero no puso en duda su existencia. El relato era tan aceptado, tan presente en la conciencia colectiva, que incluso durante uno de los momentos más tensos de la historia de la Iglesia, el juicio por herejía contra Jan Hus en el Concilio de Constanza en 1415, el reformador checo se atrevió a invocar su ejemplo. Lo usó como argumento para denunciar la corrupción e hipocresía del clero. Lo sorprendente es que nadie entre los altos prelados allí presentes, ni siquiera aquellos que lideraban la defensa ortodoxa de la doctrina, lo refutó. No hubo desmentido, no hubo protesta. Su mención fue recibida como si se tratara de un dato histórico indiscutible. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, ese largo sueño de verdades heredadas comenzó a resquebrajarse. El humanismo trajo consigo una nueva actitud frente al pasado, la necesidad de contrastar, de verificar, de volver a las fuentes originales. Y con esa mirada crítica, la historia de Juana empezó a tambalearse. ¿Cómo podía ser que un hecho tan extraordinario, una mujer en el trono papal, un parto en público, una ejecución en plena Roma, no hubiese sido registrado por ningún cronista contemporáneo? ¿Cómo explicar el silencio absoluto en las cartas, crónicas o actas del siglo IX? Además, la cronología jugaba en contra de la leyenda. Según los registros oficiales, León IV murió en julio del año 855 y su sucesor, Benedicto III, fue elegido y confirmado ese mismo año, en septiembre. Las actas papales, las cartas enviadas, los documentos firmados por Benedicto, todo estaba allí, intacto, sin espacios vacíos. No había margen alguno para intercalar un papado anónimo, y menos aún uno tan escandaloso. Frente a esta evidencia, algunos estudiosos comenzaron a considerar que, más que un hecho histórico, la historia de la papisa Juana era una construcción moral, una fábula diseñada para advertir sobre los peligros del engaño, la ambición y el quebrantamiento del orden divino. Así, poco a poco, la historia que durante siglos se había contado como verdad empezó a ser vista como mito, pero un mito poderoso, uno que se resistía, y aún se resiste, a desaparecer. Durante la Reforma Protestante, la figura de Juana adquirió un nuevo protagonismo, esta vez como un instrumento de combate ideológico. Los reformadores protestantes, ansiosos por evidenciar la corrupción y los abusos del papado, utilizaron su historia como prueba del colapso moral de la Iglesia romana. Una mujer engañando al clero y alcanzando el papado se convirtió en símbolo perfecto de un sistema supuestamente podrido
desde dentro. Por su parte, los teólogos católicos del período contrarreformista se lanzaron con igual vehemencia a refutar la historia. Negaban su existencia, denunciaban errores cronológicos, apelaban a documentos y registros papales que no dejaban lugar a su pontificado. Y sin embargo, resulta revelador que hasta el siglo XV la Iglesia nunca pareció particularmente incómoda con la leyenda. De hecho, se había incluido en crónicas oficiales, en repertorios de papas y en relatos hagiográficos. No fue hasta que la figura de Juana comenzó a ser utilizada como burla y como herramienta de ataque, que Roma intentó borrarla del mapa de la historia. Hoy, la mayoría de los historiadores coinciden en que la papisa Juana probablemente nunca existió. No hay una sola prueba escrita de su tiempo que la mencione, ni los enemigos del papado, que habrían aprovechado una historia así con entusiasmo, ni los cronistas ortodoxos orientales tras el cisma, ni siquiera las fuentes islámicas que tanto criticaron al cristianismo occidental, hacen mención de una mujer papa. Ese silencio abrumador, en una época en que cualquier escándalo eclesiástico era registrado con celo, es quizá la prueba más contundente de que se trata de una leyenda. Y sin embargo, la historia persiste, porque tiene todos los ingredientes de una gran leyenda. Una mujer brillante, ambiciosa, que desafía el orden establecido, un secreto cuidadosamente guardado, una revelación pública y un castigo ejemplar. Es el relato perfecto sobre el poder, la transgresión y sus consecuencias. Aunque probablemente nunca haya existido, Juana se mantiene viva en el imaginario colectivo como la única mujer que, aunque fuera solo por un instante, desafió al Vaticano y se sentó en el trono de San Pedro. Y así, con una mezcla de mito, escándalo y persistencia, comienza nuestro recorrido por los misterios más insólitos de la historia. Porque lo que vas a escuchar a continuación tampoco debería haber ocurrido, pero ocurrió. En los confines helados del Ártico, donde el hielo domina el mar y el viento puede borrarlo todo, hay historias que parecen salidas de una novela de aventuras. Una de ellas es la del SS Baichimo, un barco mercante que, tras ser abandonado a su suerte, continuó navegando sin tripulación durante más de 30 años. Un auténtico fantasma de acero que se negó a hundirse, desafiando el tiempo, la lógica y las implacables condiciones del norte. La historia comienza en 1914, cuando el buque fue construido en los astilleros de Suecia bajo el nombre Ångermanelfen. Con una eslora de más de 70 metros, era una nave robusta, diseñada para resistir los duros trayectos del norte europeo. Estaba impulsado por una sólida máquina de vapor de triple expansión, capaz de mantener una velocidad constante y eficiente. Originalmente fue comisionado por una compañía naviera alemana y navegó por las rutas del mar Báltico, transportando mercancías entre Alemania y Suecia. Pero la Primera Guerra Mundial cambió su destino. Como parte de las reparaciones de guerra impuestas a Alemania tras el conflicto, el barco fue transferido al Reino Unido, cambiando de manos y de propósito. En 1921, la embarcación fue adquirida por la Hudson's Bay Company, una corporación histórica con siglos de antigüedad, profundamente involucrada en el comercio de pieles en las regiones más remotas del norte canadiense. Con sede operativa en Escocia, la empresa rebautizó el barco como SS Baichimo, en honor a una de sus estaciones comerciales en la costa ártica. A partir de entonces, el Baichimo fue destinado a una misión desafiante: emprender rutas anuales hacia los territorios más aislados del Ártico canadiense, llevando provisiones a los puestos de comercio y regresando con valiosos cargamentos de pieles recolectadas por tramperos e indígenas. Durante casi una década, el Baichimo cumplió su tarea con una fiabilidad casi mecánica. Afrontaba tormentas, hielo, fríos extremos y la incertidumbre de las rutas inexploradas, pero siempre regresaba.
Las tripulaciones que lo comandaban sabían que navegaban en uno de los entornos más implacables del planeta, y sin embargo, el Baichimo respondía con firmeza. Su estructura sólida, su motor confiable y su diseño lo convertían en una pieza clave para mantener activo el comercio en una región donde pocos barcos se atrevían a entrar. Año tras año, el Baichimo surcaba las aguas del norte, enfrentando el hielo que se formaba tempranamente y maniobrando entre los canales naturales que se abrían en la banquisa. Cargado de bienes, intercambiaba provisiones por pieles, y al final de la temporada emprendía el retorno antes de que el hielo cerrara por completo las rutas marítimas. Pero en el otoño de 1931 algo cambió. Las condiciones climáticas ese año fueron especialmente duras y el invierno llegó antes de lo esperado. El Baichimo, cargado hasta los topes con un valioso botín de pieles, se adentró en las aguas del norte una vez más, sin saber que ese sería el inicio de una odisea que lo transformaría en leyenda. Ese año, el Baichimo se adentró en las gélidas aguas del norte de Alaska, desafiando una vez más los márgenes de la temporada ártica. Pero el invierno llegó antes de lo previsto, con una violencia inusual. Era ya finales de septiembre y el hielo comenzaba a cerrarse sobre las rutas marítimas. El 1 de octubre, una tormenta repentina, acompañada de un brusco descenso de temperatura, atrapó al barco frente a Point Barrow. El hielo se cerró a su alrededor con rapidez, inmovilizándolo como si una mano invisible lo hubiese sujetado por el casco. Ante la amenaza de quedar aislados en pleno océano helado, la tripulación tomó una decisión urgente. Abandonaron temporalmente la nave y caminaron sobre el hielo hacia Barrow, la población más cercana, en busca de refugio. Era una travesía peligrosa, pero el hielo era lo suficientemente grueso como para sostenerlos. 2 días más tarde, el 3 de octubre, regresaron al lugar. Y encontraron algo inesperado. El Baichimo ya no estaba atrapado. Contra toda lógica, se había liberado por sí solo, como si se negara a rendirse. Aún estaba en condiciones. Subieron a bordo aliviados, convencidos de que lo peor había pasado. Pero el Ártico no perdona la confianza. 5 días después, el 8 de octubre, el destino cambió de nuevo. El hielo, fortalecido por las bajas temperaturas, se cerró otra vez, esta vez con más fuerza. El barco quedó aprisionado sin posibilidad de escape. A diferencia de la primera ocasión, ahora no había indicios de que pudiera liberarse. La compañía, al tanto de la situación, decidió actuar. Organizó una operación aérea para evacuar al grueso de la tripulación. En una arriesgada maniobra de rescate, un avión llegó hasta la zona helada y evacuó a 22 hombres. Pero no todos quisieron marcharse. 15 marinos, entre ellos el capitán, decidieron quedarse. No querían perder el barco. Aún albergaban la esperanza de que, con el deshielo de primavera, podrían liberarlo y reanudar el viaje. En medio del hielo, rodeados por un silencio gélido y un horizonte blanco, improvisaron un campamento. Con materiales tomados del propio Baichimo, construyeron una cabaña de madera sobre el hielo, no muy lejos del buque atrapado. Ahí pasaron semanas, resistiendo el frío extremo, el aislamiento, la noche polar. Vigilaban el barco como si fuera un paciente en coma, esperando el momento de su despertar. Pero el 24 de noviembre, la naturaleza les dio un nuevo golpe. Un temporal feroz se desató sobre la región. Durante varios días, los vientos aullaron sin cesar y la nieve envolvió todo. Era imposible ver más allá de unos pocos metros. Cuando por fin la tormenta se disipó, salieron de su refugio y buscaron con la vista aquel enorme casco metálico que había dominado el paisaje hasta entonces. Pero el Baichimo ya no estaba. Se había desvanecido. En su lugar solo quedaban placas rotas de hielo y nieve arrastrada por el viento. Era como si el barco nunca hubiese estado allí, como si el hielo lo hubiese engullido sin dejar rastro. Pero el Baichimo no se había hundido.
y su historia estaba lejos de terminar. La tripulación, al ver el lugar vacío donde había estado el Baichimo, asumió lo peor. Pensaron que el barco había cedido finalmente ante la presión del hielo, que su casco había sido desgarrado por las placas árticas y que ahora yacía en el fondo helado del mar. La idea era dolorosa. El barco había sido su hogar, su misión, su refugio. Aún así, comenzaron a prepararse para regresar por tierra. Pero entonces, cuando ya todo parecía perdido, la historia dio un giro inesperado. Unos días después, mientras aún se encontraban en su campamento improvisado, un cazador inuit apareció en el lugar con una noticia asombrosa. Había visto un barco atrapado en el hielo, más de 70 kilómetros al sur. No era cualquier barco, era el Baichimo, aún entero, aún visible entre las placas de hielo, como si hubiese sido trasladado por manos invisibles. El capitán y algunos hombres partieron de inmediato. Guiados por el cazador, caminaron durante horas por el paisaje blanco hasta encontrarlo. Y allí estaba, oxidado, cubierto por una fina capa de escarcha, inclinado ligeramente, pero intacto, sin señales de hundimiento, sin daños estructurales irreversibles. Era como si el barco hubiese decidido escapar del lugar donde lo habían dejado y continuar su viaje en solitario. Evaluaron su estado con atención. El casco mostraba signos de fatiga. Las heladas lo habían golpeado duramente. Las reservas internas comenzaban a deteriorarse. El hielo alrededor era más espeso, más peligroso. Comprendieron que era cuestión de tiempo antes de que la estructura colapsara. Así que tomaron una decisión difícil pero necesaria. Rescatarían solo lo esencial. Recuperaron las pieles más valiosas, lo que podía transportarse a pie y en trineo. Luego, sellaron todo lo demás. Descendieron del barco por última vez y lo dejaron allí, a merced del hielo. La Hudson's Bay Company declaró oficialmente que el Baichimo era una pérdida total. Lo dio por hundido, por perdido, por inservible. Pero el Baichimo tenía otros planes. En los meses y años siguientes comenzaron a surgir rumores, avistamientos, relatos de cazadores y comerciantes que afirmaban haber visto un barco a la deriva en mitad del hielo, sin luces, sin humo, sin nadie a bordo. Un cascarón de acero que se deslizaba lentamente entre las grietas del mar helado. Algunos se acercaban. En ocasiones lograban abordarlo. Subían por escaleras heladas y caminaban por cubiertas silenciosas, encontrando habitaciones intactas, herramientas aún en su lugar, el eco de una vida que ya no estaba. Pero otras veces, cuando intentaban alcanzarlo, el barco desaparecía. Se escabullía entre la niebla o se deslizaba por un canal antes de que pudieran acercarse, como si tuviera conciencia, como si no quisiera ser alcanzado. El Baichimo se transformó así en algo más que un barco. Se convirtió en leyenda, en una presencia errante del Ártico, un testigo mudo de las tormentas, del hielo, del abandono, el barco que nadie pudo hundir y que nunca dejó de navegar. En marzo de 1932, un trampero que cruzaba la región con su trineo se topó con una figura imponente en el horizonte blanco. Era el Baichimo, atrapado nuevamente en el hielo. Logró abordarlo, inspeccionó su interior vacío y continuó su camino, dejando al barco donde lo había encontrado, solo, inmutable. Al año siguiente, en la primavera de 1933, un grupo de cazadores inuit se aventuró hasta la embarcación. Mientras exploraban su interior, una tormenta inesperada los envolvió y no pudieron regresar a tierra firme. Pasaron 10 días atrapados dentro del barco fantasma, refugiados entre sus viejas paredes metálicas, sobreviviendo con lo que encontraban a bordo. Cuando la tormenta finalmente cesó, regresaron a la costa, y el Baichimo, una vez más, desapareció. En septiembre de 1935, fue visto frente a la costa noroeste de Alaska. Luego, en 1939, el capitán Hugh Paulson,
un experimentado marino, intentó organizar una operación de rescate definitiva. Logró alcanzar al Baichimo y subir a bordo con un equipo, decidido a remolcarlo o al menos recuperar lo que quedaba. Pero el hielo se cerró rápidamente alrededor de la embarcación, haciéndolo retroceder. Una vez más, el Baichimo se resistía a ser reclamado. A medida que pasaban los años, su leyenda crecía. Fue avistado en 1940, luego en 1945 y todavía en la década de 1960, cuando los exploradores del Ártico seguían reportando su silueta oxidada flotando entre los témpanos. Un último avistamiento documentado ocurrió en 1969. 38 años después de haber sido abandonado, alguien lo vio encallado entre los hielos, no muy lejos del lugar donde todo comenzó. Era como si el barco estuviera cerrando su propio ciclo. Después de eso, el silencio. Ningún reporte más. Ningún testigo. El Baichimo desapareció definitivamente del mapa. Algunos creen que el hielo, finalmente, logró lo que no había podido en décadas: hundirlo y sepultarlo para siempre en las profundidades del mar de Beaufort. Otros, más románticos, sugieren que aún podría estar a la deriva, navegando lentamente por rutas olvidadas del Ártico, movido por las corrientes y la voluntad del viento. Lo cierto es que ningún barco ha vagado tanto tiempo sin capitán, sin tripulación, sin rumbo ni puerto. El Baichimo no fue simplemente una embarcación abandonada. Fue un viajero del hielo, un testigo de otro tiempo, un misterio flotante que desafiaba la lógica y la muerte, un fantasma de acero que se negó a desaparecer, y cuya historia, hasta el día de hoy, sigue congelada en la memoria del mar. Pero el Baichimo no es el único enigma que desconcierta a la historia, porque hay otro libro, tan imposible como inquietante, que ha sobrevivido los siglos con un aura aún más oscura. Su nombre, la Biblia del Diablo. En el corazón de Europa, resguardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, se conserva un manuscrito tan colosal y enigmático que parece desafiar toda lógica. Se le conoce como el Codex Gigas, pero el mundo lo recuerda por un nombre mucho más inquietante: la Biblia del Diablo. Un libro descomunal, cargado de textos sagrados, conocimientos antiguos y una imagen espeluznante del diablo a página completa. Una obra tan vasta, tan ambiciosa, que durante siglos se creyó que solo podía haber sido escrita con ayuda del mismísimo Lucifer. Su historia comienza en algún punto del siglo XIII, en el Reino de Bohemia, lo que hoy es la República Checa. Entre los años 1200 y 1230, en un pequeño y humilde monasterio benedictino de nombre Podlajice, un monje solitario habría emprendido una tarea titánica: compilar todos los saberes del mundo conocido en un único volumen, y no cualquier volumen. El Codex Gigas mide casi 1 metro de altura, tiene más de 50 centímetros de ancho y casi 23 de grosor. Contiene 310 hojas de pergamino, hechas con pieles de aproximadamente 160 animales, probablemente burros o terneros, y pesa más de 75 kilos. Es un objeto que no se puede leer sentado ni sostener con las manos. Es un libro que se enfrenta al lector desde su tamaño. Todo en él es excepcional. Todo indica que fue escrito por una sola mano. Una caligrafía uniforme, meticulosa, sin vacilaciones ni correcciones visibles. Ni una sola errata a lo largo de cientos de páginas. Página tras página, línea tras línea, de principio a fin. La regularidad del trazo, la constancia del estilo, la ausencia de errores, sugieren una disciplina sobrenatural. Es como si el copista hubiera trabajado sin pausa, sin desfallecer, durante años, sin mostrar jamás el más mínimo desgaste físico o mental. El trabajo de una vida. O, como muchos han insinuado, de algo más. El contenido del libro es extraordinario en sí mismo.
no solo incluye la Biblia completa en latín, en una versión conocida como la Vulgata, sino también una enorme variedad de textos que en conjunto convierten al Codex Gigas en una especie de enciclopedia medieval. Aparecen en sus páginas 2 obras de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, un compendio de medicina conocido como Ars Medicinae, tratados sobre penitencia, rituales religiosos, conjuros, un calendario de santos, textos sobre astronomía y hasta una crónica de la historia de Bohemia. Todo esto dispuesto con orden, claridad y sentido práctico. No es solo una obra de devoción, sino también un compendio de utilidad cotidiana para una comunidad monástica. Pero lo que ha hecho célebre al Codex Gigas por encima de todo es una página en particular, una ilustración que no se parece a ninguna otra del periodo. En un espacio completamente dedicado a su figura, el diablo aparece retratado en posición frontal, solo, sin ningún otro elemento a su alrededor, en el centro exacto del folio, de pie, con una expresión que mezcla burla, amenaza y poder. Tiene cuernos, garras, orejas de animal, ojos sin pupilas, lengua bífida y un cuerpo cubierto de escamas. Su imagen ocupa todo el espacio visual, rodeada por un fondo oscuro que resalta aún más su silueta. No hay contexto, no hay explicación, solo él. Esta representación ha alimentado durante siglos las leyendas en torno al origen del manuscrito. La presencia de esta figura en una Biblia y de ese modo tan destacado ha desconcertado a estudiosos, teólogos y curiosos. ¿Por qué está allí? ¿Qué representa realmente? ¿Por qué en ese punto del libro? No hay una respuesta clara, solo más preguntas. Y, como ocurre con todo lo que rodea al Codex Gigas, más misterio. La figura demoníaca aparece con garras, lengua bífida, ojos vacíos y una expresión retorcida, entre el delirio y la amenaza. Se sienta sobre sus patas traseras, en una postura tensa, con los brazos levantados y extendidos, como si estuviera a punto de lanzarse sobre el lector. No hay ningún otro personaje en la escena. No hay ángeles, ni paisaje, ni símbolos sagrados. Solo él, dominando la página, como si ese espacio le perteneciera. Es, sin duda, la imagen más famosa del manuscrito, la más temida, y también la más fascinante. Es esa página la que convirtió al Codex Gigas en algo más que una reliquia monástica. Es también la razón por la que, durante siglos, muchos creyeron en una leyenda tan poderosa como aterradora. Según esta leyenda, el autor del Codex Gigas fue un monje benedictino llamado Hermann el Recluso, un hombre solitario condenado por su orden a un castigo extremo: ser emparedado vivo, sellado en una celda sin salida, hasta morir de hambre y oscuridad, por haber cometido un pecado grave, cuya naturaleza, según las versiones, nunca se especifica del todo. Ante ese destino, Hermann suplicó una última oportunidad para redimirse. Prometió que, si se le concedía una noche más de vida, escribiría un libro que glorificaría al monasterio por toda la eternidad. Una obra que reuniría todos los saberes de la humanidad en un solo volumen. Los superiores, movidos por la fe o por la curiosidad, accedieron. Le dieron papel, tinta y libertad hasta el amanecer. Pero cuando la noche cayó y el monje se enfrentó a la magnitud de su promesa, entendió que era imposible. Nadie podía completar semejante obra en unas pocas horas. Nadie podía transcribir la Biblia entera, junto con tratados de historia, medicina, penitencia, astronomía y rituales, en una sola noche. Era una tarea condenada al fracaso, o al milagro. Fue entonces cuando, según cuenta la leyenda, Hermann no rezó a Dios, rezó al diablo. Le ofreció su alma a cambio de ayuda, un pacto en la oscuridad, firmado no con tinta, sino con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Y el diablo respondió. Con velocidad sobrenatural, las páginas comenzaron a llenarse, como si una mano invisible las estuviera escribiendo sin pausa.
Las letras se dibujaban con exactitud, los márgenes se mantenían rectos, los textos fluían como si ya estuvieran escritos en otra parte y solo debieran ser copiados. Y como testimonio del pacto, como rúbrica final, el propio Lucifer fue ilustrado en una página completa. Su figura solitaria, su gesto desafiante, su mirada vacía. No como un demonio cualquiera, sino como un autor invisible, como el verdadero creador del manuscrito. Así nació la Biblia del Diablo, según el mito. No como una simple recopilación de textos sagrados, sino como una obra maldita, escrita bajo un pacto impensable. Una creación más allá de lo humano, terminada en una sola noche por una voluntad que no pertenecía a este mundo. Un libro que, desde entonces, ha despertado más miedo que devoción, más dudas que respuestas. Un libro que sigue existiendo, intacto, silencioso y esperando. Por supuesto, los historiadores modernos descartan esa versión fantástica. No hay evidencia documental ni lógica que sustente la leyenda del pacto demoníaco. Los análisis paleográficos, el estudio detallado de la escritura a mano, han confirmado que todo el manuscrito fue copiado por una sola persona. Sí, pero no en una sola noche. En realidad, los expertos estiman que habría tomado entre 20 y 30 años completar una obra de esa magnitud, trabajando de forma constante, meticulosa, casi monástica. Lo más probable es que se trate del trabajo de toda una vida, realizado en el aislamiento y la disciplina de la vida monástica. Y sin embargo, incluso con esa explicación racional, el aura de misterio no se ha disipado. Porque el Codex Gigas no es solo un libro, es una experiencia, es una presencia. A lo largo de los siglos, el manuscrito cambió de manos varias veces, acumulando no solo polvo y miradas curiosas, sino también historia. Tras la decadencia del monasterio benedictino de Podlajice, el códice fue trasladado a otras instituciones religiosas, buscando resguardo y prestigio. Su fama ya era tal que no se trataba solo de un objeto valioso, sino de un símbolo de erudición y poder. En 1594 fue prestado al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, un coleccionista obsesionado con lo oculto, la alquimia y los objetos raros. Rodolfo lo llevó a su castillo en Praga, incorporándolo a su célebre gabinete de curiosidades, y como era de esperarse, nunca lo devolvió. Allí permaneció durante más de medio siglo, entre artefactos misteriosos, grimorios, instrumentos astrológicos y reliquias extrañas. Pero en 1648, al final de la Guerra de los 30 años, las tropas suecas invadieron Praga y se llevaron consigo numerosos tesoros imperiales. Entre ellos, el Codex Gigas, que fue trasladado a Estocolmo como botín de guerra. Desde entonces, Suecia ha sido su hogar, un exilio permanente para uno de los libros más legendarios de Europa. Pero incluso en tierras nórdicas, el manuscrito no estuvo a salvo de los peligros. En 1697, el castillo de Trekronor, entonces sede de la Biblioteca Real Sueca, fue devorado por un incendio. Las llamas arrasaron con incontables obras, destruyendo parte del patrimonio cultural del país. En medio del caos, alguien tomó una decisión desesperada. Lanzó el Codex Gigas por una ventana para salvarlo de las llamas. El libro sobrevivió, aunque la leyenda dice que cayó sobre un transeúnte desprevenido y le provocó graves heridas. La historia nunca fue confirmada, pero contribuyó a la reputación oscura del manuscrito. Desde entonces, se guarda bajo estrictas medidas de seguridad, como si todavía ocultara algo que no debe ser liberado. En 2007, casi 400 años después de su salida, el Codex Gigas regresó brevemente a su tierra natal. Fue exhibido en Praga durante unos meses, atrayendo multitudes. Filas interminables de visitantes acudieron a verlo, no solo por su valor histórico, sino por la inquietud que sigue generando. Su regreso
fue tratado casi como el de una reliquia sagrada o un objeto maldito. Y es que, incluso hoy, el libro conserva ese extraño poder de atracción, una mezcla de fascinación y temor, una incógnita viva, escrita en pergamino, una pregunta sin respuesta, que todavía pesa más de 70 kilos. Y aunque los estudios modernos han desmontado muchos de los mitos que lo rodean, su misterio persiste, intacto como la tinta que recorre sus páginas. La ilustración del diablo sigue siendo única en toda la iconografía bíblica medieval. Ningún otro manuscrito conocido, sagrado o profano, le dedica una página entera a la figura del maligno, no como símbolo, no como advertencia, sino como presencia, directa, ineludible y profundamente inquietante. La ausencia de errores en un texto de semejante envergadura, la armonía de cada página, la simetría de las columnas, el detalle en las letras capitulares, la magnitud y diversidad de su contenido, todo contribuye a la leyenda. Incluso el silencio del manuscrito parece decir más que cualquier explicación, porque lo que no muestra, lo que falta, también intriga. 12 páginas han desaparecido con el tiempo. Fueron arrancadas. No se sabe cuándo, ni por quién. Nadie sabe qué contenían. ¿Textos prohibidos? ¿Pactos ocultos? ¿Conocimientos perdidos? Lo único seguro es que ya no están, y que esa ausencia pesa tanto como las páginas que quedan. Sea una obra nacida de la devoción o de la desesperación, de la fe más ferviente o de la oscuridad más profunda, lo cierto es que la Biblia del diablo existe. No es un mito, no es una invención. Está ahí, expuesta tras un vidrio blindado, observando a quienes se atreven a mirarla. Y basta con verla para sentirlo. Hay algo en ella que no debería estar allí. Pero no es la única historia donde lo imposible parece tomar forma. Porque hubo un tiempo, no tan lejano, en el que hombres y mujeres eran llevados a juicio por transformarse en bestias. Durante los siglos oscuros de la Europa premoderna, no bastaba con ser acusado de brujería para terminar en la hoguera. En ciertos lugares, y en momentos muy concretos, las autoridades no solo temían a las brujas, sino también a los hombres lobo. Personas que, según los relatos recogidos en tribunales, podían cambiar de forma, abandonar su humanidad y convertirse en bestias salvajes bajo el influjo del demonio. Criaturas temidas no solo en los cuentos populares, sino también en los registros judiciales. Mitad leyenda, mitad sentencia, estos seres fueron perseguidos no como fantasía ni metáfora, sino como amenazas tangibles, seres humanos convertidos en monstruos por voluntad propia o por pacto con el mal. Los llamados juicios de hombres lobo fueron una extensión sangrienta de los procesos por brujería que azotaron Europa entre los siglos XV y XVIII. Una manifestación más de un mundo donde lo invisible era temido y lo inexplicable, condenado. En estos casos particulares, los acusados no eran señalados únicamente por practicar hechicería, realizar maleficios o invocar espíritus malignos, sino por algo mucho más aterrador, por transformarse, literal y físicamente, en lobos. Bestias nocturnas que acechaban los campos, atacaban el ganado, desaparecían a los niños y sembraban el caos en los bosques y aldeas. Para la mentalidad de la época, el hombre lobo no era solo una superstición rural, era un servidor directo de Satanás, y como tal, debía ser localizado, juzgado y eliminado. El fenómeno tuvo su origen, al menos en su forma judicial, en las regiones alpinas, el este de Francia, el sur de Alemania y otras partes del norte de Europa. Zonas donde el contacto entre lo humano y lo salvaje era cotidiano. Allí, el bosque no era solo paisaje, era símbolo de lo incontrolable, refugio de lo oculto, espacio de lo prohibido. El miedo a lo salvaje, profundamente arraigado en el imaginario popular, convivía con la religión y la represión.
En 1428, durante los juicios por brujería celebrados en Valais, una región montañosa de Suiza, comenzaron a circular testimonios alarmantes. Los acusados no solo confesaban lanzar hechizos, maldecir cosechas o invocar tormentas. Algunos afirmaban que podían transformarse en lobos. Decían que de noche abandonaban su forma humana, recorrían los caminos a cuatro patas, devoraban niños, acechaban viajeros y regresaban al amanecer con las manos manchadas y el alma vendida. Desde entonces, las acusaciones se multiplicaron como la peste. A cada nuevo caso, el miedo crecía, y con el miedo, también el poder de los inquisidores. No faltaban detalles. Quienes confesaban, casi siempre bajo los efectos del dolor físico y psicológico de la tortura, narraban historias terribles y, curiosamente, muy parecidas entre sí. Relatos que cruzaban fronteras y generaciones con una precisión perturbadora. Hablaban de un hombre de negro, una figura sin rostro que les ofrecía poder a cambio de obediencia. Decían que esa figura les entregaba objetos mágicos, un ungüento preparado con ingredientes impíos, una piel de lobo que debían vestir, o un cinturón encantado que al ceñirse a la cintura desencadenaba la metamorfosis. Contaban cómo, tras frotarse el cuerpo con ese aceite o ponerse el cinturón, comenzaban a sentir la carne estirarse, los huesos romperse y volver a soldarse, el rostro alargarse, los dientes crecer, y luego, convertidos en bestias, salían a cazar bajo la luna. Las escenas que describían eran siempre nocturnas, siempre secretas, siempre violentas. Participaban en sabbats, aquellas reuniones demoníacas donde adoraban al diablo. Celebraban orgías y sacrificaban víctimas. Se desplazaban en manadas, devoraban niños, destrozaban animales, bebían sangre, y al llegar el amanecer, volvían a su forma humana, como si nada hubiera pasado. Esa consistencia narrativa, repetida en diferentes lenguas y territorios, no solo reforzaba la credibilidad de las acusaciones a ojos de los jueces, sino que convencía a las comunidades enteras de que estaban ante una amenaza real, sistemática, organizada. No era un caso aislado, era una epidemia de maldad. La lógica que sostenía estos juicios era brutal, pero coherente con su tiempo. Si se aceptaba que una bruja podía volar montada en una escoba, convocar tormentas o lanzar maldiciones con una mirada, entonces, creer que un hombre podía convertirse en lobo no requería demasiada imaginación, en especial en una Europa devastada por siglos de guerras, epidemias y hambrunas, donde el miedo era la única constante. En ese contexto, todo lo inexplicable tenía que tener una causa. Si una oveja desaparecía sin dejar rastro, si un niño no regresaba del bosque, si alguien era encontrado destrozado entre arbustos, la idea del hombre lobo ofrecía una respuesta que justificaba la angustia. Bastaba una sospecha, una mirada extraña, una costumbre solitaria, un comportamiento errático, para que el engranaje judicial se pusiera en marcha. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pierre Bourgault y Michel Verdun, dos humildes pastores franceses que, en 1521, fueron acusados de transformarse en lobos. Ambos admitieron, tras intensos interrogatorios, que se habían entregado al demonio y que durante años, al abrigo de la noche, habían recorrido los campos como bestias hambrientas. Aseguraron que en su forma lobuna habían atacado y devorado a varios niños, ocultando después los restos. La confesión, obtenida en condiciones que hoy serían inadmisibles, fue suficiente para condenarlos. Fueron quemados en la hoguera, en una plaza pública, ante la mirada atónita y aterrada de sus vecinos. Y no fueron los únicos. Durante las décadas siguientes, decenas de procesos similares se celebraron en pueblos remotos de Francia, en las tierras boscosas de Alemania, en las montañas de Suiza y en aldeas de los Países Bajos. A veces se juzgaba a hombres, otras veces a mujeres, y en algunos casos incluso a niños.
No importaba la edad ni la condición social. Si alguien era acusado de licantropía, su destino estaba prácticamente sellado. El miedo no tenía rostro fijo, solo pedía un culpable. El caso más infame de todos fue el de Peter Stump, un próspero agricultor alemán oriundo de Bedburg, cerca de Colonia. En 1589 fue acusado de ser un hombre lobo tras una serie de muertes violentas que aterrorizaron la región. Lo capturaron tras una cacería y pronto comenzó un proceso judicial marcado por el horror. Stump confesó, bajo extrema tortura, haber hecho un pacto con el diablo, quien le entregó un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. En esa forma, dijo, había asesinado ganado, atacado a mujeres embarazadas y devorado a niños. Incluso si le atribuyeron actos de incesto y canibalismo, aunque muchos de estos cargos podrían haber sido producto del pánico o de la imaginación de sus inquisidores. Su ejecución fue una de las más crueles registradas en la historia de los juicios por licantropía. Primero fue amarrado a una rueda, luego, con tenazas al rojo vivo, le arrancaron la carne en varios puntos del cuerpo. Después, le quebraron los huesos de brazos y piernas para evitar que pudiera levantarse de la tumba. Finalmente, fue decapitado. Su cabeza fue colocada en una estaca, junto a una figura de hierro con forma de lobo, como advertencia pública. El mensaje era claro y brutal. Así termina quien abraza la forma de la bestia. Pero no todos los juicios por hombres lobo eran iguales. En otras partes de Europa, especialmente en Livonia, territorio que hoy abarcan Letonia y Estonia, la visión de la licantropía se entrelazó con tradiciones paganas mucho más antiguas. Allí, el mito del hombre lobo no siempre estaba vinculado al mal. Algunos acusados aseguraban que, al transformarse en bestias, descendían al inframundo para luchar contra demonios y proteger las cosechas. Se creían guerreros espirituales, guardianes del equilibrio natural, no siervos del diablo. Uno de los testimonios más extraordinarios de esta visión fue el de Thijs de Kaltenbrunn, un anciano campesino de 80 años juzgado en 1692. Ante las autoridades, Thijs declaró con convicción que era un hombre lobo de Dios. Afirmó que, en determinadas noches, su espíritu abandonaba el cuerpo y descendía a los infiernos en forma de lobo para combatir a brujos malignos y espíritus oscuros que querían arruinar las cosechas. Dijo que si él y otros como él no hacían ese trabajo, la tierra caería en desgracia. Su relato fue tan insólito, tan fuera del molde de las confesiones habituales, que los jueces no supieron cómo responder. Finalmente, lo condenaron a ser azotado y desterrado, pero no lo ejecutaron. Su historia marca uno de los últimos registros oficiales de un juicio por licantropía antes de que el pensamiento ilustrado comenzara a imponerse. Con la llegada de nuevas ideas, el progreso de la medicina y el surgimiento de una visión más racional del mundo, estos juicios fueron desapareciendo. Se empezó a entender que muchos de los comportamientos atribuidos a brujos o licántropos eran síntomas de enfermedades mentales, histeria colectiva o supersticiones alimentadas por el miedo. Pero durante siglos, el terror al hombre lobo fue tan real como el castigo que lo esperaba. No era una fábula para asustar niños, sino una amenaza que podía llevar a la hoguera. Y si eso te parece increíble, espera a descubrir lo que se esconde en el desierto de Nazca, donde líneas imposibles dibujan un mensaje que nadie ha podido descifrar. Para finales del siglo XVII, los juicios de hombres lobo, al igual que los de brujería, comenzaron a desvanecerse. No fue porque la población dejara de creer en ellos. El miedo persistía en los cuentos, en las leyendas, en los susurros junto al fuego, sino porque las élites intelectuales empezaron a dudar. El escepticismo, empujado por la Ilustración y el renacimiento del pensamiento crítico, se abrió paso entre jueces, médicos y teólogos. Lo que antes se atribuía al demonio empezó a entenderse como locura
desequilibrio mental o sugestión colectiva. Lo inexplicable ya no era necesariamente maligno, solo aún no comprendido. La ciencia comenzaba a sustituir al miedo. Las explicaciones racionales reemplazaban a las creencias sobrenaturales. La locura, la epilepsia, la esquizofrenia empezaron a ocupar el lugar que antes era del lobo. Y con el paso del tiempo, el hombre bestia dejó de ser una amenaza judicial para convertirse en mito, en metáfora o en leyenda. Pero durante más de 2 siglos, el terror al hombre lobo fue tan real como el fuego que consumía a sus acusados. No eran vistos como simples monstruos de los cuentos populares, sino como personas que habían cruzado un límite invisible. Hombres que, bajo ciertas condiciones, perdían su humanidad, se transformaban y no siempre volvían. Y si eso suena increíble, espera a descubrir cómo los cascos alados de los caballeros medievales, esos íconos de nobleza y batalla, también podrían tener más de mito que de historia. Cuando pensamos en caballeros medievales, una imagen se impone casi de inmediato. Armaduras relucientes, espadas largas y, sobre todo, cascos adornados con alas. Un símbolo de fuerza, de estatus, de misticismo. Desde películas hasta videojuegos, pasando por escudos nobiliarios, ilustraciones de manuscritos iluminados y esculturas heroicas, el casco alado es un ícono visual profundamente arraigado en el imaginario colectivo. Está presente en vitrales góticos, en estandartes de linajes nobles, en las portadas de novelas épicas y hasta en disfraces de carnaval. Pero ¿cuánto hay de verdad en esa imagen? ¿Realmente los guerreros medievales usaban cascos con alas para ir a la batalla? La respuesta es más compleja y más interesante de lo que parece. Porque aunque existen representaciones de estos cascos en pinturas, frescos, relieves de piedra y manuscritos antiguos, la realidad de su uso en combate es mucho más limitada y probablemente simbólica. Estas alas que hoy asociamos con la nobleza y el heroísmo no eran parte del arsenal funcional de guerra, sino del lenguaje visual del poder. La idea de adornar los cascos no era nueva. Desde la antigüedad, culturas como la griega, la romana o la etrusca habían añadido elementos decorativos a sus yelmos, como crestas, plumas, pieles de animales o figuras mitológicas. Eran signos de rango, de pertenencia, de intimidación. En el caso de los cascos alados medievales, lo que ocurre es algo ligeramente distinto. No eran simplemente ornamentos prácticos, sino símbolos teatrales. Eran declaración, aparato visual, espectáculo. En la Europa del siglo XIV y XV, cuando los torneos caballerescos alcanzaron su apogeo y se convirtieron en eventos públicos masivos, el casco dejó de ser solo una pieza de protección y pasó a convertirse en un estandarte personal, un lienzo de metal para proyectar identidad, linaje y reputación. En estos torneos, los caballeros no solo competían con armas, competían con su imagen. Entraban al campo montados en caballos ricamente enjaezados, cubiertos con capas bordadas, escudos heráldicos resplandecientes y cascos decorados que a veces incluían alas, cuernos, figuras de animales mitológicos, flores de metal, torres, estrellas e incluso réplicas de sus propias armas familiares. Cada uno buscaba impresionar, deslumbrar, intimidar. Los cascos alados eran parte de esa teatralidad, una forma de contar quién eras antes de que se alzara la lanza. Allí, en esos eventos cuidadosamente organizados, sí aparecían los cascos alados, grandes, exagerados, con formas imposibles que rozaban lo fantástico. Alas de águila extendidas como si el caballero pudiera alzar vuelo en plena justa. Cuernos de toro que simbolizaban fuerza bruta. Cabezas de dragón, de grifos, de serpientes aladas. Incluso castillos en miniatura, coronas, efigies de santos o emblemas heráldicos tridimensionales.
eran verdaderas esculturas móviles, creadas no para proteger, sino para contar una historia. No eran prácticos, ni funcionales, ni pensados para el combate real. Eran parte del espectáculo, diseñados para impresionar al público, para transmitir un mensaje visual inmediato de poder, nobleza, linaje y, sobre todo, para destacar entre decenas de caballeros igualmente armados y adornados. Algunos de estos cascos, auténticamente utilizados en torneos y ceremonias, han sobrevivido hasta nuestros días y se conservan en museos como obras de arte. Uno de los más célebres pertenece al emperador Maximiliano I, figura central del renacimiento del ideal caballeresco. Ferviente promotor de los torneos, Maximiliano encargó una colección de armaduras y yelmos elaboradísimos, no solo para uso ceremonial, sino como instrumento de propaganda visual. Entre estas piezas destaca un casco con alas enormes, esculpidas y minuciosamente pintadas, que se extendían hacia los lados como si el portador fuera una figura mitológica. Era imposible de llevar en una batalla real. Pero en un desfile, en una ceremonia o en un torneo ante la corte imperial, causaba impresión. Era majestad convertida en metal. En combate, sin embargo, la lógica era otra. No había lugar para excesos ni ornamentos. La guerra exigía funcionalidad absoluta. Cada centímetro del cuerpo debía estar cubierto con precisión, sin fisuras ni adornos que pudieran convertirse en debilidades. Un casco con alas rígidas, por muy espectacular que fuera, podía desestabilizar al jinete, afectar el equilibrio, crear resistencia al viento, ofrecer un punto de agarre al enemigo o simplemente convertirse en una carga innecesaria. En la lucha cuerpo a cuerpo, cada gramo contaba. Por eso, los cascos diseñados para la guerra eran sobrios, aerodinámicos, utilitarios, diseñados para sobrevivir, no para impresionar. La estética quedaba relegada a las armaduras de desfile. En el campo de batalla, la prioridad era una sola: seguir con vida. Entonces, ¿de dónde viene la asociación tan fuerte entre cascos alados y guerreros? ¿Por qué esa imagen ha perdurado con tanta fuerza más allá de la evidencia histórica? La respuesta podría estar en la iconografía heroica, en la poderosa maquinaria del mito. En las tradiciones germánicas y nórdicas, los dioses, héroes y espíritus guerreros eran a menudo representados con alas en sus cascos. Figuras como Odín, Thor o los guerreros del Valhalla aparecían en las sagas antiguas como seres majestuosos, divinos, ligados al cielo y al destino. Las alas no solo decoraban, simbolizaban poder sobrenatural, velocidad, protección divina. Con el resurgimiento del interés por estas leyendas en el siglo XIX, especialmente a través del movimiento romántico alemán, esta iconografía se convirtió en símbolo nacionalista, espiritual y artístico. Las óperas de Richard Wagner, con su monumental ciclo del Anillo del Nibelungo, reforzaron esta estética: valquirias con cascos alados, dioses montando caballos por el cielo, guerreros con armaduras imposibles. La imagen quedó grabada en la cultura visual de Europa como una verdad emocional, más fuerte que la verdad histórica. Desde allí, la figura del casco alado voló más allá de las fronteras del mito. Pasó al cine de aventuras, a la literatura de fantasía, a los cómics heroicos y, más tarde, a los videojuegos. Se convirtió en un emblema reconocible al instante, sin necesidad de explicación. Lo que había sido un símbolo ceremonial, transformado por el arte y la narrativa, se convirtió en realidad histórica para millones de personas. Hoy, casi ningún museo de historia militar exhibe un casco alado como parte del armamento funcional. No hay pruebas de que hayan sido usados en batalla, ni siquiera de forma excepcional. Pero eso no ha impedido que su imagen siga viva. Porque, aunque nunca volaron sobre el campo de batalla, los cascos alados conquistaron algo más duradero: la imaginación colectiva. Y si crees que eso es curioso, espera a conocer la historia de un mensaje milenario, grabado en piedra,
que aún hoy nadie ha podido descifrar. En un valle remoto, tallado entre colinas polvorientas y silenciosas, se alza un monolito solitario cubierto de símbolos. Sus grabados, ni muy grandes ni muy pequeños, parecen palabras, líneas rectas, curvas cerradas, formas que recuerdan a letras, pero no a ninguna lengua conocida. Desde hace siglos, viajeros lo han llamado el monolito mudo. Su superficie parece hablar, pero nadie lo entiende. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, aseguran que el monolito fue erigido en una antigüedad imprecisa, mucho antes de que llegaran los conquistadores, los misioneros o incluso los imperios precolombinos vecinos. Algunos ancianos afirman que guarda un secreto enterrado por los dioses, otros que fue dejado por seres que vinieron de muy lejos, no necesariamente de la Tierra. Se dice que contiene un mensaje grabado por un pueblo ya desaparecido, un aviso, una advertencia, una enseñanza olvidada, pero que nadie ha podido leer ni interpretar. El tiempo y el viento han respetado su forma, pero no han revelado su sentido. Los primeros europeos que lo descubrieron fueron exploradores españoles en el siglo XVI, que, según algunos registros, lo vieron durante una expedición en busca de rutas minerales. Pensaron que era obra de misioneros, quizás de inquisidores, que habían tallado advertencias morales para pueblos idólatras. Sin embargo, el contenido no coincidía con ninguna forma de escritura cristiana. A lo largo de los siglos, el misterio creció. En el siglo XIX, cuando el interés por las civilizaciones antiguas se disparó, dos exploradores europeos regresaron al sitio con la intención de descifrar los grabados. Uno era filólogo, el otro arqueólogo aficionado. Pensaban que podrían vincular los símbolos con algún alfabeto primitivo, tal vez latino deformado, quizá hebreo o incluso griego antiguo. Pero tras meses de estudio, llegaron a una misma conclusión. Los símbolos no encajaban con nada conocido. No eran latinos, no eran mayas, ni aztecas. Tampoco coincidían con las escrituras indígenas del altiplano, ni con las pictografías ceremoniales del norte. No había ningún sistema gráfico registrado que ofreciera una correspondencia útil. Lo que tenían ante sí era un lenguaje sin parientes conocidos, uno que no hablaba ningún idioma vivo, ni muerto. Los arqueólogos comenzaron a estudiarlo con rigor científico a mediados del siglo XX. Se tomaron fotografías de alta resolución, se elaboraron moldes de yeso para analizar la profundidad y el trazo de cada línea, y se aplicaron técnicas de datación por luminiscencia para estimar la antigüedad de la roca circundante. Todo indicaba que las marcas eran auténticas, profundamente erosionadas pero aún nítidas, y sin indicios de haber sido añadidas en tiempos recientes. No eran un fraude, ni un juego moderno disfrazado de antigüedad. Eran viejas, muy viejas, lo suficiente como para pertenecer a una cultura desaparecida. Y sin embargo, cada intento de descifrar su contenido ha fracasado. Los símbolos fueron comparados con una infinidad de sistemas de escritura conocidos, desde las glifos olmecas y mayas hasta el cuneiforme mesopotámico, el lineal aminoico, el griego arcaico, el fenicio, el rúnico germánico. Ninguno mostró similitudes concluyentes. No hay una correspondencia fonética verificable, no hay patrones gramaticales identificables, no hay repeticiones suficientes para determinar unidades léxicas o estructuras sintácticas. Cada símbolo parece flotar de forma independiente, sin formar un sistema reconocible. Los especialistas en criptografía antigua, convocados en los años 70, intentaron aplicar técnicas de análisis de frecuencia y distribución. Buscaron recurrencias, separadores, variaciones. No encontraron nada concluyente. Algunos sugirieron que podía tratarse de un código cifrado, una escritura ceremonial o incluso un lenguaje artificial creado para un solo ritual o función.
Otros, más escépticos, insinuaron que no era escritura en absoluto, sino un conjunto de marcas abstractas sin intención lingüística. Pero ni siquiera esa teoría logra explicar la precisión del tallado, ni su distribución simétrica, ni su persistencia en la memoria local. Hasta hoy, el mensaje del monolito permanece intacto e indescifrado. Los Anasazi habitaron la región del Cuatro Esquinas, donde confluyen los actuales estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Allí, entre los siglos IX y XIII, construyeron una sociedad compleja y profundamente adaptada a su entorno. Levantaron edificaciones de varios pisos, con muros perfectamente alineados según los puntos cardinales. Su arquitectura no era solo funcional, estaba cargada de simbolismo, alineada con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Dominaban el arte de trabajar la piedra y el adobe, y sus pueblos estaban conectados por una red de caminos rectilíneos, tan precisos que aún hoy asombran a los expertos. Esos caminos, trazados con una sorprendente simetría, cruzaban desiertos, subían colinas y atravesaban cañones sin desviarse, como si obedecieran a una lógica que hoy se nos escapa. No seguían necesariamente rutas naturales, lo que sugiere que su valor era más ritual que práctico. Algunos estudios arqueológicos han revelado que ciertos tramos de estas vías estaban alineados con la salida del sol en fechas específicas del calendario agrícola, lo que refuerza la idea de una sociedad profundamente conectada con los ciclos cósmicos. En el corazón de esta red se encontraba Chaco Canyon, una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Allí se alzaban construcciones monumentales como Pueblo Bonito, una edificación en forma de media luna, con más de 600 habitaciones, varios pisos de altura y un sistema de almacenamiento avanzado. Las estructuras estaban hechas con piedras perfectamente talladas y colocadas con tal precisión que en muchos casos ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. El esfuerzo colectivo que requirió su construcción revela una organización social sofisticada, con líderes capaces de movilizar grandes grupos humanos durante décadas. Además de sus logros arquitectónicos, los Anasazi desarrollaron una cerámica única, decorada con complejos motivos geométricos en blanco y negro, y dejaron petroglifos en las rocas que aún hoy son objeto de estudio. Su agricultura, adaptada a un entorno hostil, se basaba en sistemas de irrigación que recolectaban agua de lluvia y en técnicas de cultivo en terrazas para conservar la humedad del suelo. También eran hábiles comerciantes. Sus asentamientos muestran evidencias de intercambio con regiones tan lejanas como Mesoamérica, de donde obtenían plumas exóticas, conchas marinas y cacao. En suma, no se trataba de una cultura aislada ni primitiva. Los Anasazi fueron una civilización plenamente desarrollada, capaz de levantar ciudades en uno de los entornos más duros del continente, con un conocimiento profundo de la astronomía, la ingeniería y la espiritualidad. Por eso, su súbita desaparición sigue siendo un misterio que la historia aún no ha logrado resolver. Las ruinas muestran señales de una salida repentina pero ordenada. No hay restos de incendios, saqueos ni masacres. No hay muros derrumbados ni indicios de violencia masiva. Las estructuras permanecieron intactas, como si hubieran sido cerradas con cuidado, como si las puertas hubieran sido cruzadas por última vez con la esperanza de volver. En algunos casos, los graneros estaban aún llenos. Los utensilios de cocina seguían en su lugar. Incluso algunas quivas conservaban restos de rituales incompletos. Todo sugiere que el abandono fue colectivo, deliberado y envuelto en misterio. Los arqueólogos han estudiado cientos de sitios, buscando pistas en los detalles: anillos de cultivo abandonados, pozos secos, esqueletos de animales. Algunos registros climáticos extraídos de anillos de árboles indican que entre los años 1275 y 1300, la región atravesó una megasequía prolongada,
una de las peores en siglos. Las lluvias cesaron, las reservas de agua se evaporaron, el suelo se volvió árido e infértil. En un entorno tan frágil, esa crisis pudo haber desencadenado un colapso agrario, seguido de hambre, enfermedades y migración forzada. Sin embargo, la sequía, por sí sola, no explica la magnitud del abandono. Otras civilizaciones han sobrevivido a climas extremos. Por eso, algunos investigadores apuntan a factores internos, disputas sociales, tensiones religiosas, fragmentación del liderazgo. Tal vez los clanes que habitaban Chaco Canyon entraron en conflicto. Tal vez hubo desacuerdos sobre los rituales, sobre el reparto de recursos, sobre el rumbo espiritual de la comunidad. Tal vez, simplemente, el modelo social dejó de funcionar. Y entonces, como ocurre a veces con las grandes culturas, la cohesión se quebró. Los pueblos se vaciaron, las rutas se cerraron, y el corazón de una civilización que había dominado el desierto durante siglos dejó de latir. Pero lo más desconcertante es que, hasta hoy, no sabemos exactamente a dónde fueron. Algunos creen que emigraron hacia el norte, fusionándose con otras culturas como los Hopi o los Zuni, cuyas lenguas, creencias y prácticas ceremoniales muestran ecos del pasado, Anasazi. Otros sugieren que formaron comunidades dispersas, más pequeñas, ocultas entre cañones y mesetas, lejos del control centralizado que alguna vez definió su mundo. Pero no hay certeza, solo huellas incompletas y muchas preguntas sin respuesta. Esa ausencia de certezas ha convertido la desaparición de los Anasazi en un terreno fértil para las teorías, tanto académicas como especulativas. Algunos investigadores alternativos han sugerido que no fue una crisis natural ni social lo que provocó el éxodo, sino un evento de carácter ritual o espiritual, una migración sagrada, dictada por los calendarios ceremoniales o por visiones de sus líderes religiosos. Según esta hipótesis, los Anasazi no habrían huido, sino que habrían seguido un mandato cósmico, abandonando deliberadamente sus ciudades para dirigirse a un lugar prometido, cuyo destino se perdió con el tiempo. Incluso, entre los descendientes de las culturas pueblo, como los Hopi, hay relatos orales que hablan de una gran migración ancestral guiada por señales divinas en busca de equilibrio y armonía con el mundo espiritual. Estas historias, transmitidas de generación en generación, no detallan fechas ni geografías exactas, pero sí insisten en la idea de un viaje colectivo motivado por algo más profundo que la supervivencia física, una necesidad espiritual de renacimiento. En las ruinas, los arqueólogos también han encontrado restos de rituales que sugieren un cierre ceremonial de los espacios antes del abandono. Quivas selladas, símbolos marcados en las paredes, objetos dejados en lugares específicos como si formaran parte de una despedida. Todo indica que no se trató de una huida precipitada, sino de una marcha premeditada, una partida con significado. Hoy, los sitios donde vivieron los Anasazi son considerados lugares sagrados, no solo por su valor arqueológico, sino por lo que representan para las comunidades indígenas que aún habitan el suroeste de Estados Unidos. Para ellas, los antiguos constructores no desaparecieron, se transformaron, siguieron otro camino. Viven en la memoria, en los rituales, en la arquitectura de los pueblos actuales. Y sin embargo, el misterio persiste, porque una civilización que construyó grandes centros urbanos, que organizó su entorno con precisión astronómica, que tejió redes comerciales a través del desierto y dejó arte, ciencia y espiritualidad, no puede desvanecerse sin dejar un eco fuerte. Uno que aún hoy seguimos intentando descifrar. Y si eso te parece difícil de creer, espera a conocer la historia de una cueva en el corazón de China, donde un simple muro de adobe ocultó, durante siglos, una biblioteca secreta sellada por el tiempo.
porque aunque los arqueólogos excavan, los historiadores interpretan y los científicos analizan, hay algo que ninguna disciplina puede captar del todo: el alma de una cultura. El murmullo de sus rituales, la razón de sus decisiones, la emoción de sus despedidas. Y eso intangible, es lo que aún late entre las piedras silenciosas de los Anasazi. Un pulso suave, pero constante. Un recordatorio de que hubo un tiempo en que el desierto fue algo más que arena y roca. Fue hogar, fue templo, fue universo compartido. Quizás con el tiempo logremos entender lo que su silencio realmente significa. Tal vez un día alguien descubra una inscripción olvidada, una clave simbólica, un relato oral que descifre la lógica detrás del éxodo. Tal vez la arqueología del futuro encuentre lo que hoy no podemos ver: las huellas borradas de un pueblo que decidió irse no porque fuera vencido, sino porque eligió continuar en otro lugar, bajo otros cielos. Mientras tanto, las ruinas siguen allí, no como vestigios de una civilización fracasada, sino como testigos de una historia que no hemos terminado de contar. Y cada muro, cada quiva, cada piedra alineada con el sol, sigue emitiendo una vibración sutil que invita a mirar más allá de lo visible, a imaginar, a respetar, a recordar. Porque hay desapariciones que no son un final, sino una transformación. Y los Anasazi, al irse, tal vez no desaparecieron. Tal vez cambiaron de forma, de nombre, de camino. Tal vez nunca se fueron del todo. Y eso es lo que convierte su historia en un misterio tan profundo. No la ausencia, sino lo que aún resuena en ella. Así cerramos este capítulo, pero no el asombro, porque mientras haya piedras que guarden secretos, mientras haya historias que no se puedan explicar, el pasado seguirá hablándonos, a su manera, a su ritmo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los enigmas del pasado. Si te apasionan los misterios, la historia y los secretos aún sin respuesta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Y cuál crees que algún día se resolverá? Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta entonces, sigue preguntando.